tantas cosas para hablar, pero que no se resumen en una sola prédica, sino que van a ser varias prédicas. Muchas cosas para compartir con la iglesia, discerniendo los tiempos en los que estamos viviendo como congregación, más que nada, pero también en lo que tiene que ver con la iglesia de la ciudad y lo que tiene que ver con la ciudad misma de Tandil. Hemos tenido este miércoles que pasó un tiempo hermoso donde había mucho número de congregación. Estamos viendo que cada miércoles se está sumando más gente. Y te invito, si vos no estás trabajando, si no tenés los horarios ocupados a las 19 horas, venite los miércoles. Los miércoles estamos teniendo un altar de adoración en este lugar y un tiempo de ministración donde la hora se te pasa volando. No sé cuántos han estado este miércoles, levánteme la mano. ¿Y estoy diciendo la verdad o no? Hablaba con alguien hoy y me decía, hoy en cada reunión el tiempo se me pasa rapidísimo. Dice, yo no sé qué sucede, pero se me pasa volando y quisiera más de eso, ¿no? Este miércoles estuvimos hablando de la importancia del altar familiar. Hicimos una representación del altar porque pusimos los sillones, una mesa ratona, una luz ahí, estuvimos haciendo lo que hacemos en casa normalmente. Pero quiero decirte en esta noche que un altar familiar no se reduce a cantar unas canciones y a compartir un devocional con tu familia. Hay algo mucho más importante que tiene que ver con el tema del altar familiar y que lo queremos hablar a partir de esta noche y las noches que sean necesarias, porque algo estaba recibiendo de parte del Señor en estos días que tiene que ver con lo siguiente. El Señor va a establecer un tiempo de restauración y de renuevo en las familias. Quiero que me escuches bien. Estoy hablando de esta congregación. El Señor va a establecer un tiempo de restauración y de renuevo en las familias. Luego lo va a hacer, por ende, en la iglesia y luego lo va a hacer en la ciudad. Hay una secuencia del Espíritu que se va a estar dando en este tiempo donde vos y yo vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo para luego poder ministrar, tocar otras personas y bendecir otras personas. Cuando estábamos adorando recién, al principio, que yo estaba por allá atrás, ustedes vieron que hace ya 2 o 3 reuniones que no estoy cantando completamente, sino que por ahí subo, ministro una palabra. Y en ese momento hablábamos con Marco, que estaba en el fondo, y le decía, estoy soltando poco a poco esto de estar dirigiendo la alabanza para que otros tomen el lugar. Pero cuando vos soltás algo que amás, también es un proceso para vos, pero también tiene que ser un proceso para la iglesia. Un proceso hermoso en donde no dependemos de una figura ni de alguien que te esté empujando a levantar la mano, a adorar, a cantar, sino que de vos mismo salga la adoración, salga la alabanza. No importa cuál sea la persona que esté en este lugar. Amén. Esté quien esté, y esté Joel, esté Juan, esté Verónica, esté Iván, esté quien sea, o las personas que Dios vaya añadiendo, no importa con cuál yo más me identifico o cuál es el que mejor me dirige. Estamos en el tiempo en donde Dios está trayendo revelación a la iglesia para que sea el cuerpo de Cristo que esté alabando al Señor y no necesite de alguien que lo empuje todo el tiempo. Ahora, yo me ponía a pensar cómo se va a dar eso mucho mejor aún cuando los altares familiares se establezcan completamente en los hogares. Cuando vos todos los días te tomes el tiempo con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu esposa solamente porque quizás ya no haya hijos en casa, sola con tus hijos, sola o solo porque no tenés a nadie, a medida que vaya avanzando en ese altar familiar, vos vas a venir a este lugar y no va a hacer falta que nadie te diga adorar al Señor.
Nadie te va a tener que decir levanta la mano, hace esto, hace lo otro, porque vos vas a venir con tu contenido de adoración y lo vas a volcar en esta casa. Ahora, eso se va a hacer notorio. Otra cuestión que no queremos es que se haga notorio porque algunos sí hacen altar y otros no. Esta es una visión derramada para la iglesia. Este es un propósito de Dios y de eso te quiero hablar a partir de esta noche. Yo creo, y no me confundo, hay una serie de mensajes que voy a tener que compartirte con respecto al altar familiar, con respecto al altar de la iglesia y con respecto al altar de la iglesia en la ciudad. Y el Señor va a restaurar el altar. El Señor va a reconstruir lo que fue derribado. Y si alguno perdió el altar familiar, en este tiempo vos te vas a encargar de poner piedra sobre piedra, encender el fuego con tu familia, y ese fuego en el altar nunca más se va a apagar en el nombre de Jesús. En ese altar van a suceder milagros, en ese altar va a descender la presencia del Señor, en ese altar va a haber guía para tu familia en este tiempo, para saber cómo moverte en dirección a las finanzas, en dirección a decisiones importantes. El Señor te va a mostrar el camino en este tiempo. Y es más, vas a empezar a tomarle el gusto y no vas a necesitar siquiera venir a consejería, porque en tu misma casa el Espíritu Santo va a ser tu consejo. ¿Me estás escuchando? Yo quiero que abras tu Biblia ahí en Génesis 35, versículo 2 y 3. Voy a desarrollarlo lo más rápido que pueda. Génesis 35, 2 y 3. Dice en la versión actualizada: Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problemas Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Amén. Yo quiero que levantes tu mano conmigo y hagas una declaración de fe y profética sobre tu familia. Y decí conmigo: en este tiempo yo declaro que quitaré de mi familia todos los dioses extraños y voy a levantar un altar al Dios de los cielos. Allí descenderá su fuego y su bendición sobre mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Lo hiciste y así va a suceder. Esta palabra que acabamos de leer recién es una palabra que es muy recurrente en la Biblia, porque cada vez que alguien tuvo un encuentro con Dios, cada vez que alguien tuvo una oportunidad de agradecer, cada vez que Dios habló que su pueblo vuelva a la adoración, siempre hubo un altar que se construyó, o siempre hubo un altar que se reconstruyó, o siempre hubo altares que se derribaron y altares que se construyeron nuevamente para adorar al Dios de los cielos. Siempre hay un altar en medio, siempre. En este caso, Jacob estaba llamando a su familia y le estaba diciendo: señores, hasta acá se acabaron los altares falsos, se acabaron los altares equivocados, hasta acá llegó el altar del pecado, el altar de la idolatría, el altar de las decisiones propias, el altar del orgullo, el altar del egoísmo. A partir de este momento yo voy a levantar un altar al Dios de los cielos, porque Él siempre estuvo con nosotros y cuando estuvimos en problemas nos ayudó. A Él solamente adoraremos.
Así que ahora báñense, cámbiense de ropa, y esto significa mudar las vestiduras. El sumo sacerdote de los cielos, Jesucristo, hizo el altar más grande que pudiera existir y el más eterno, el más maravilloso. Él se ofreció en sacrificio vivo, y a través de su sacrificio vos y yo hemos recibido nuevas vestiduras. Vestido de lino fino, ropaje sacerdotal, vestidura real para no volver a adorar a los dioses falsos, sino establecer un altar puro de adoración a Dios en nuestro hogar, y a partir de ese momento su presencia instalada en nuestras casas. Quiero decirte que este va a ser un año en donde vos vas a salir de venir a este lugar para tener el contacto con el altar de la iglesia y volver a tu casa y volver a vivir tu vida común y cotidiana. Vas a salir de ese estilo de vida porque se va a establecer un altar en tu casa en donde la presencia del Espíritu Santo va a morar y va a ordenar todas las cosas. Aquellas cosas que son imposibles se van a volver posibles. Aquellos hijos que están en estado de rebeldía van a venir a la presencia del Señor y van a adorarlo. Vos mismo vas a empezar a ver cosas que nunca viste, pero vas a tener que tomar la decisión junto con nosotros de establecer un altar en tu casa. Y pastor, ¿cómo hago? ¿Compro piedras? ¿Traigo piedras? ¿Busco una ovejita? ¿La prendo fuego en mi casa? No, no se trata de eso. Acuérdense que el año pasado estuvimos hablando que los sacrificios vivos significa que vos y yo somos lo que va a ser quemado en ese altar. ¿Alguien puede decir amén? Y alguien me parece que está sintiendo que estos meses han sido de sacrificio vivo. Has tenido que renunciar a algunas cosas, has tenido que enfrentarte a otras, y a otras que te enfrentabas en tus fuerzas, ahora te mordés, haces así con la mano y decís: yo prometí que el Señor se iba a encargar de esto. Amén. Dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y acá hay un detalle en esta palabra de la creación que no me cierra con el carácter de Dios. Dice que Él creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Dios nunca hace nada desordenado ni nunca deja nada vacío. Él es aquel que todo lo llena en todo, dice la palabra, y lo hace a través de Jesucristo. Y Él es un Dios de orden que pone orden bajo su autoridad, y todas las cosas las ordenan para que trabajen en favor del propósito por el cual fueron diseñadas. Entonces, ¿cómo puede ser que la tierra estuviera desordenada y vacía? ¿No te lo preguntaste alguna vez? ¿Pasaste por alto esta palabra o te detuviste y decís: ¿cómo puede ser que algo que Dios haya creado estaba desordenado y vacío? No te olvides que Dios creó todas las cosas, pero evidentemente, y según lo que muchos teólogos hablan, y podemos compartir eso en esta noche, cuando Satanás fue quitado del lugar que estaba en el cielo, dice que fue enviado a otro lugar, que era este. Y ese enemigo se encargó de desordenar y de vaciar lo que Dios había creado. Esto no te lo estoy inventando, esto es parte de lo que las corrientes teológicas hablan. Y que está claro, porque si Dios hace todo ordenado, ¿por qué estaba todo desordenado? Ahora, Dios nunca deja las cosas desordenadas. Quiero que lo repitas conmigo: Dios nunca deja las cosas desordenadas. Él vuelve a ordenarlas, vuelve a ponerlas en su lugar, vuelve a ordenar todas las cosas. Y quiero decirte algo en esta noche: tu familia va a ser ordenada por Dios. Quizás no de la manera que estás pensando, ni de la manera que le estás orando al Señor. Posiblemente en estos días el Espíritu Santo comience a revelarte la voluntad del Padre y tengas que ordenar las cosas como ni pensabas que tenían que ser ordenadas. Recién cuando estaba allá en el fondo, el Señor me decía: deciles
que hay cosas que ellos esperan que no serán porque tengo planes mayores. Y hay cosas que van a doler en el proceso, pero al final les voy a mostrar que yo iba y voy a ordenar su casa. Yo no sé en qué te va a meter el Señor, pero siento claramente que hay cosas que vos vas a decir, esto es lo que Dios me prometió, porque va a haber cosas que no vas a entender. Va a haber momentos en que vas a resistirte al orden de Dios. Va a haber momentos en que vas a venir con el último aliento a la iglesia peleando con vos mismo porque no vas a entender el proceso. Pero al final de ese proceso vas a decir, porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Él hizo las cosas conforme a su voluntad y hoy estoy viviendo una vida de orden en su presencia. Amén. No sé si te conviene decir mucho amén porque algunas cosas van a ser difíciles. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Algunas ya son, ¿no? Algunas ya están siendo difíciles. ¿Hay alguien que le está costando el proceso? Levánteme la mano. Bien, bueno. Después de esto nos encontramos a la vuelta del proceso llenos de la presencia del Señor. Vas a ver cosas que nunca te imaginaste. Ahora, vos me podrás decir, pastor, ¿nos podemos escapar de esto? Y yo creo que ni cambiándote de iglesia te vas a poder escapar. ¿Formamos parte de la iglesia, sí o no? ¿Formamos parte de la iglesia de la ciudad, sí o no? ¿Formamos parte de la iglesia universal, la iglesia de todo el mundo, sí o no? ¿Qué dice la palabra? Jesús viene a buscar una esposa sin mancha, sin arruga, sin pecado. ¿Vos te pensás que así como estamos vamos a andar bien? El Señor va a poner las cosas en orden. Las va a poner cada una en su lugar. Entonces, cuando Él empiece a ajustar las piezas, no te quejes, dale gracias, porque Él te está preparando para ser su esposa, para ser arrebatado junto con Él, para llegar con Él a los lugares celestiales. ¿O alguien se quiere quedar? Levánteme la mano si alguien se quiere quedar. ¿Y cuántos quieren ir con Él entonces? Bueno, listo. Quiero que sepas lo siguiente. Dios creó y bajo su autoridad ordenó todas las cosas. Luego Satanás vino y desordenó todo. ¿Viste como cuando armaste ese rompecabezas de 11.000 piezas y lo tenías todo perfecto como en un cuadrito armado? Vino tu nene de 2 años, hizo y te desarmó todo el rompecabezas. Bueno, así hizo el enemigo. Y hay personas especialistas en desarmarte el rompecabezas de Dios. Desarmó el rompecabezas y encima vació todo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás vino a este mundo a robar, a matar y a destruir. Todo lo que Dios hace, Él lo odia. Todo plan que Dios elabora, Él lo odia. Toda persona que Dios levanta, Él la odia. Y va a buscar matar, robar y destruir. ¿Qué te parece? ¿Satanás amará a tu familia? ¿Y qué va a querer hacer con tu familia? Poner esposo contra esposa, hijos contra hijos, traer división, traer dolor, traer enfermedad, traer pobreza. Eso es lo que Él quiere. Y así muchos de ustedes llegaron con una vida desordenada y vacía. Pero nunca fue el plan de Dios para tu vida. Quiero que digas conmigo, ese nunca fue el plan de Dios para mi vida. Decilo, ese nunca fue el plan de Dios para mi vida. A veces dicen, ¿para qué me hace repetir eso? Que quiero que declares con tu boca y que profetices sobre tu vida. Y vos te pares frente al enemigo y dejes de aceptar que tu casa esté desordenada y vacía. Que tu historia esté desordenada. En el nombre de Jesús, decirle, ese no es el plan para mí. El plan que Dios diseñó es que mi vida esté ordenada y llena de la presencia del Espíritu Santo. Como ese no era el plan, dice que el Señor se levantó y miró todo y dijo, sea la luz. Y cuando Él dice sea la luz,
está diciendo: sea Jesucristo ordenando todas las cosas. Él envió su palabra, el verbo que estaba antes de que todo fuera creado. Jesús es el que lo llena todo en todo, y Él puso las cosas en orden. Cada cosa fue creada por su palabra. Pero dice que mientras la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. No había un contacto del Espíritu en la parte más profunda. Cuando vos y yo venimos a la iglesia, levantamos las manos, adoramos al Señor, hacemos todo lo que culticamente es aceptable, pero nuestra casa está desordenada y vacía, el Espíritu se va a mover en la superficie. Esto significa que vamos a tener una vida cristiana superficial. Y una vida cristiana superficial no tiene raíces, no profundiza, es de boca para afuera. Pero en casa es el asunto. En casa es el asunto, y vamos a hablar de eso ahora. Ahora, cuando el verbo, la palabra empieza a hablar, cuando Jesucristo con su poder creativo se empieza a mover, ya el Espíritu no está sobre las aguas, sino que entra, empieza a profundizar. Y yo quiero decirte algo en este tiempo: el Espíritu Santo va a dejar de ser superficial para vos. Gracias por los dos amenes. El Espíritu Santo va a dejar de ser superficial. Él se va a meter en lo profundo. Va a tocar cada área de tu vida, cada área de tu familia. Va a dejar de moverse en la superficie, porque Jesucristo entró para ordenar todas las cosas, y el Espíritu Santo se va a mover con libertad. Dios creó, Satanás deformó y Jesús transformó. Te lo digo de vuelta: Dios creó, Satanás desordenó o deformó, y Jesús transformó. Dios te creó, Satanás deformó tu propósito, pero Jesús vino para transformar tu familia y volverla al plan original, al diseño de Dios, y hacerte fluir como una familia llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien quiere eso o no? Dios corona la creación con la familia. Esa familia, como nosotros sabemos, es el ámbito donde su plenitud se iba a mostrar. El diseño de la familia es la revelación de la paternidad de Dios. El hombre, quiero que me entiendas esto, el hombre va a representar a Cristo. Porque después, más adelante, el apóstol dice que los esposos tenemos que ser como Cristo, que amó a su iglesia y entregó su vida por ella. El hombre representa a Cristo, por eso la familia es un diseño de Dios. Por eso la familia muestra la paternidad de Dios. El hombre representa a Jesús y la mujer representa a la esposa, a la iglesia. Es aquella que se somete a Jesucristo. En ese diseño es que vienen los hijos, y los hijos son la multiplicación, la tierra llena de la gloria de Dios. ¿Me va siguiendo, no? Esto representa a la familia. El hombre a Cristo, la mujer la iglesia, y los hijos, esa multiplicación de esos hijos gloriosos de Dios que llenan la tierra con su gloria. Y a su vez forman más familias, y a su vez siguen representando y copian el modelo de sus padres. El tema es qué modelo tienen nuestros hijos para copiar. El tema es qué modelo tienen nuestros hijos para establecer. Satanás nunca pudo tener familia. Y de hecho es el gran rechazado, el primer gran rechazado, porque es aquel que es rechazado a causa de su altivez y de su orgullo. Él cae de los cielos y él nunca pudo tener familia, y Satanás odia todo diseño de Dios. Quiero que sepas una cosa: Satanás odia tu familia. ¿Me podés entender eso? Cada vez que estés discutiendo con tu esposa sin sentido, recordá que Satanás está haciendo así.
Cada vez que estés maldiciendo a tus hijos, Satanás va a estar haciendo así. Cada vez que estés amenazando de separarte, Satanás está diciendo, ¡vamos! ¿Me estás escuchando? Cada vez que tomás decisiones unilaterales, cada vez que traes infidelidad, adulterio, dolor a tu casa, Satanás se refriega las manos. Porque él odia a tu familia y él aprovecha esos momentos para destruirla. Por eso, ¿qué hizo? Atacó la primer familia, Adán y Eva. Fue directo contra ellos y genera algo que se llama altivez, que se llama orgullo. ¿Cómo? Que el Señor no quiere que sean como Él, lo pone al hombre y a la mujer a la misma dimensión de Dios. Y es ahí donde ellos caen en pecado. Quiero que te quedes con esto en la cabeza y luego que vuelvas a escuchar el mensaje. Altar es un lugar alto. Es un lugar alto donde se ofrece sacrificio, altar. Pero el altar tiene un enemigo que se llama altivez. Ahora, en el altar yo llevo mi vida como sacrificio y en la altivez pongo a mi vida a competir con Dios. ¿Me estás escuchando, no? Y esa altivez también quiere operar en el matrimonio y quiere operar con los hijos y de los hijos a los padres. Entonces se levantan argumentos de altivez, nos peleamos los unos con los otros y empezamos a tener separaciones, divisiones, odio, rebelión, orgullo a causa de una altivez. ¿Por qué? Porque no hay un altar en casa. Luego de Adán y Eva aparecen Caín y Abel. ¿Y qué aparece en el medio? Un altar. Ellos ofreciendo una ofrenda. Nada más que la de Caín era defectuosa y la de Abel era hermosa. La ofrenda de Abel agradó a Dios, pero la ofrenda de Caín desagradó a Dios. Había un altar de por medio. Porque quiero decirte algo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sacrificio vivo aquí? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que había un altar en el cielo? Hay un formato de altar porque Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y el altar es el lugar de la misericordia, porque el día que Adán y Eva pecaron, se terminó la relación de tú a tú que tenían con Dios. Y a partir de ese momento era necesario un altar para poder ser perdonados y recibir misericordia. El altar es el lugar donde el hombre y la mujer van y dicen: Señor, nos humillamos. Es el lugar donde piden perdón, es el lugar donde adoran, es el lugar donde ofrecen sus vidas. Y voy a decir: pero ya Jesucristo lo hizo. Jesucristo hizo su parte, ahora nos toca a nosotros ofrecernos. Amén. El altar es el lugar de la obediencia. Quiero que repitas conmigo: el altar es el lugar de la obediencia. Es el lugar de poner primero a Dios. No tengas miedo de repetirlo. ¿O será que no lo quieras hacer? El altar es el lugar de obediencia, número 1. Segundo, el altar es el lugar de poner primero. Ahí está. El altar es el lugar del encuentro con su presencia. No lo repitas. Es el lugar de la misericordia. Es el lugar del pacto. Es el lugar de entregarlo todo. No de pedir, sino de dar. No, porque Señor, ahora vengo y te pido. Para un poco. Vení con la actitud de dar y lo primero que tenemos que dar es nuestra vida. El Señor se va a encargar de dar todo lo que necesitamos. Dice la palabra que antes que nuestra palabra esté en nuestra boca, Él ya conoce todas las cosas. Que si nosotros, siendo malos padres, no le daríamos una piedra de comer a nuestros hijos y nos piden un pan, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? No te preocupes por lo que necesitas. No te preocupes por pedir. Vení al altar con tu vida como ofrenda. Dale todo y decirle: Señor, acá estoy.
¿Cuántos hicieron altar en esta semana en la casa? Bien, ahora va a tocar que el resto también haga su altar en su casa. Pero yo te quiero decir algo. ¿Y cuántos tienen hijos? A ver. Bien. Cuando nosotros comenzamos a hacer un altar en familia, con hijos chicos o con hijos no tan chicos, vos empezás a luchar con el aburrimiento, ¿sí o no? ¿Alguien luchó con eso con los hijos? Que te están pidiendo el celular, que algunos que hasta que van tomando el hábito, pero algunos como que van luchando, ¿no? Lo primero que te sale, cachetazo. Estamos adorando al Señor, cállate la boca. Algunos se ríen porque déjanos reverencia. Y por ahí te sale algo que es de un vocabulario del hebreo antiguo. ¡Borrego! ¡Cállate! ¿No ves que tu papá está orando? Entonces, en vez de predisponer a nuestros hijos para que disfruten del altar y la presencia del Señor, los estamos corriendo del altar. Pero quiero decirte algo. En el altar, si hay padres de por medio, como el altar es un lugar de dar y es un lugar de sacrificio, quiero que me escuches algo. A ver, papás, levánteme la mano los papás. En el altar, papá y mamá son los primeros que se humillan. Y son los primeros que adoran. Y son los primeros que escuchan a Dios. No necesitas pegarle un cachetazo a tu hijo para que se acomode en el altar. Vos mostrale cómo es. Humillate. Y vas a ver que ellos se van a humillar también. ¿Me entendiste? No, no me entendiste. Vamos de vuelta. Papá y mamá son los que muestran el ejemplo de humillarse delante del Señor. Por eso es el altar. El altar no es para hacernos los religiosos en casa. Y ahora que ya no tenemos más la virgencita, no tenemos esto, armamos un altar a Dios. No hay ningún objeto ahí, pero es un altar, es una idolatría, porque lo único que me interesa es cumplir con un rito religioso. No, el altar es un lugar donde vos y yo morimos a la voluntad. Y donde nuestros hijos ven y dicen, apa, Dios le habló a papá que tenía que hacer esto y lo está haciendo. Este altar funciona. Yo siento, bajame un cachitito, yo siento que hay alguna silla que tiene alfileres, ¿no? ¿Hay alguna silla con alfileres por ahí? Porque vi que alguno estaba incómodo cuando estaba hablando. Medio como que se movían así. Pero tranquilo, que vamos bien. Ay, Jesús. En la vida que vivimos, y yo digo una cosa, ya lo sabemos, pero lo hemos hablado 1000 veces. Estamos en un tiempo en donde la familia está siendo muy atacada, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tu familia está siendo atacada? Ese diseño de Dios está siendo atacada. Pero en esta noche le vamos a decir lo siguiente al enemigo. Le vamos a recordar que aunque él ataque, aunque las tinieblas hayan cubierto la tierra, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, va a resplandecer la luz de Cristo. Hoy hablaba con alguien y le preguntaba, che, ¿cómo está yendo tu altar? Maravilloso. ¿Y qué está pasando en tu altar? Y uno por ahí puede esperar, ay, no sabes, cantamos unas canciones nuevas, dimos una palabra. Dice, no, es un momento de mucha sanidad en nuestro matrimonio, es un momento de mucha sanidad en nuestra vida. Dios está tratando con nosotros. Eso es lo que Dios está queriendo con vos y conmigo. Tratar con nuestra vida, porque Él va a fortalecer la familia, va a establecer la iglesia y nos va a enviar a sanar las familias de la ciudad. Ahora, ¿de qué le vamos a hablar a las familias de la ciudad si nosotros estamos peleados entre nosotros? ¿De qué le vamos a hablar a la familia de la ciudad si nosotros no estamos practicando a Cristo en nuestros hogares? ¿De qué le vamos a hablar a las familias de la ciudad si ni siquiera nosotros nos ponemos a orar o nos ponemos a adorar al Señor en casa? Quiero que sepas lo siguiente: no hay zona neutral. Si no estableces un altar familiar a Dios, vas a estar estableciendo un altar familiar a Satanás.
Ay, no, pastor, de ninguna manera, yo a Satanás no le doy lugar en mi casa. Ajá, pero estás pensando todo el tiempo en cómo vas a hacer para resolver los números que no podés resolver. Estás viendo y sacás un billete y sacás otro y te cambia el humor porque no te dan los números y le terminás gritando a tu esposa y tu esposa te demanda un poco más de plata porque no le alcanza y la plata va y la plata viene y el Señor te dice: no podés servir a dos dioses. O me servís a mí o servís a Mamón. Entonces hay un altar de Mamón en tu casa, no hay un altar a Dios. En vez de agarrar esos billetes y ponerlos aparte y decir: Señor, yo no sé cómo voy a hacer con estos números, pero te voy a ofrendar, te voy a diezmar, voy a ser un buen administrador y te voy a adorar a vos porque vos sos el Dios de los milagros. Depende de vos ahora, Señor. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Me estás escuchando? ¿Alguna vez alguna pareja se peleó por plata acá? Allá en el fondo, gracias por la sinceridad. Allá en el fondo otro está mintiendo. Allá, ¿quién más? ¿Alguna vez te peleaste por plata, sí o no? Vamos, decilo. Es más, algunos se separaron por plata. ¿Dónde pusiste tu altar de adoración? No quiero profundizar en algunas cosas que después vamos a hablar con matrimonios más adelante. No hay zona neutral, o hay un altar a Dios o hay un altar al enemigo. Y a veces lo peor es que los altares verdaderos se corrompen y establecemos una adoración equivocada. Nos vemos la semana que viene para esa parte, no voy a profundizar ahí. El altar inicia en casa. Decí conmigo: el altar inicia en casa, no en la iglesia. Inicia en casa, no inicia en el culto, inicia en nuestro hogar. Eso es un orden de Dios, porque en la palabra primero hubo altares familiares. Abraham hizo un altar, Noé hizo un altar, Jacob hizo un altar. Luego, más adelante, Dios le pide a Moisés el tabernáculo y Dios le ordena a David el otro tabernáculo. Y más adelante aparece el templo. Primero es el altar en tu casa. Luego el altar en el tabernáculo, luego el altar en el templo. Cuando vos venís acá, se va a notar si hiciste un altar o no. Discúlpame que te diga, pero no es para discriminarte, es para que te metas y hagas el altar al Señor. Uy, pastor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprar las velitas, tengo que comprar las piedras, si es posible, canto rodado, que sea más liso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Fácil. Tenés que darle a Dios el primer lugar en tu casa. ¿Para que me apoyo? Porque fue tan fuerte el amén, tengo miedo de que me volteen. Primero tenés que darle el lugar a Dios en tu casa. Número 2. Apagás la televisión, apagás los celulares. Dejás, si no tenés cómo cantar o no tenés que poner algo de música, a veces está bueno el silencio. Todos los días, juntá a tu familia y decirle: vamos a adorar al Señor. Ay, no, pastor, todos los días. ¿Y si todos los días adorás el televisor? Adorás la novela, adorás el noticiero. Esos noticieros que chorrean sangre que tenés que poner una palangana debajo de la tele. Estás comiendo y estás escuchando violación, asesinato, la plata no alcanza, problemas acá, problemas allá. ¿Para qué? Eso es adoración a todo lo que tiene que ver con la problemática. Ay, pastor, pero tenemos que conocer de noticias. Sí, si tenés celular, en 5 minutos ves todas las noticias. Después TN, C5N y todos los noticieros te van a repetir la misma noticia todo el día. Fíjate a qué le estás haciendo un altar. Ay, no, pastor, pero no me puedo perder el bailando. Bueno, ahora no está, pero lo veo repetido igual porque me encanta. Y entonces le estás haciendo un altar a la desnudez, a la perversión, a la homosexualidad, al lesbianismo, a toda la perversión que existe. Y vos decís: qué lindo que estuvo. Y digo yo: ¿y no podemos tener un ratito para adorar al Señor? Vuelvo a preguntar: ¿no podemos tener un tiempo para adorar al Señor?
¿Cuánto tiempo, pastor? A ver, los que han hecho altares en estos días, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿1 hora? ¿1 por allá? ¿2 horas? ¿Quién da más? 2 por allá. 13 horas tiramos por acá atrás. 1 noche entera. Alguien me dijo por allá, lo voy a mencionar, es Marco que me dijo, dice, a mí se me está pasando más rápido el tiempo en la iglesia. Dice, la verdad que uno quiere más. Cuando vos comiences a hacer los altares en tu casa, se te va a ir la hora volando, porque en la presencia de Dios el tiempo se disipa. Y en ese momento Dios te va a hablar, va a sanar tu familia, te va a hacer pedir perdón, te volvés más tierno, dejás de ser tan pavo como hasta ahora. No, porque acá se dice lo que yo quiero y acá vas a ver que vamos a hacer 2 más 2 es 4 y mañana vamos a hacer esto y vas a ver que nos va a dar bien. Mañana 2 más 2 te va a terminar dando 18 porque va con intereses. Y terminás perdiendo plata y terminás tomando malas decisiones y después terminás arruinando tu matrimonio por causa de no poner a Dios en primer lugar. ¡Ey! ¿Le estoy hablando a extraterrestre o a persona? ¿Esto que estoy diciendo es mentira o es verdad? ¿Cuántas veces te peleaste por pavada? ¿Cuántas veces tus hijos tuvieron que escuchar las discusiones delante tuyo? ¿Cuántas veces tus hijos temieron por causa de las discusiones que tenías con tu marido o con tu mujer por pavadas o por cosas importantes y ellos ahí temblando porque lo primero que pensaron, papá se separa, mamá se separa, no sé qué voy a hacer? Porque vos te pensás que está todo bien, porque vos te pensás que podés decir lo que quieras, porque vivimos en un mundo libre, ahí estamos en democracia, la pavada que dicen todo. Y en medio de esas discusiones nuestros hijos sufren, en medio de esas discusiones ellos están siendo discipulados por el enemigo. En medio de esas discusiones nuestros hijos terminan copiando un modelo. ¿A qué? ¿No estábamos haciendo un altar quizá? ¿Para eso teníamos tiempo? Para insultar y decir vos no servís para nada, sos un inútil. Ahora, los padres y las madres que pasan por el altar, ¿sabés cuáles son las palabras hacia sus hijos? Vos sos un siervo de Dios. Sobre tu vida reposa la unción del Espíritu Santo. Vos vas a lograr grandes cosas. Dios me mostró los diseños para tu vida. ¿Sí o no? ¿O no? ¿No estamos orando por eso? ¿Es muy duro? ¿Querés que vaya más profundo todavía? ¿Querés que te diga las macanas que cometemos cuando no hacemos un altar al Señor? El altar trae prioridad, trae dirección y trae protección a la familia. En el altar hay un acuerdo entre el matrimonio, entre papá y mamá. Y acá voy a entrar en un problema, pero lo voy a tener que soltar. Dice la palabra del Señor que vos y yo somos que el marido y la mujer son una sola carne, ¿no? ¿Sí? En el caso con mi esposa, el Señor, una vez que nosotros nos casamos y nos pusimos bajo el orden de Dios, hemos pasado a ser una sola carne. Esa sola carne es el sacrificio del matrimonio que yo pongo en el altar. Puestos de acuerdo, escúcheme bien, puestos de acuerdo. Decí conmigo, puestos de acuerdo. Puestos de acuerdo, los dos van al altar. Yo no puedo llevar a un altar yugo desigual. Quiero que me vayas entendiendo. No, pastor, pero yo me reenamoré de esa persona que no conoce a Dios. Te casás con él, no van a ser una sola carne, va a haber un problema ahí. Pero van a ser una sola carne, sí, pero va a haber un yugo desigual que vaya, no va a haber un acuerdo. El matrimonio fue creado para el acuerdo. Fue creado para traer lo que vos sos con lo que es la otra persona y esa sola carne llevarla ahí al altar. Cuando esa sola carne llevada al altar, no va a haber problemas con los hijos después, porque los padres con alguno hacen diferencia, con otros lo insultan, porque vos quemaste tu carácter ahí arriba, quemaste tu egoísmo, quemaste todo lo que vos sos y cuando bajás, baja la persona de Cristo. ¿Qué está bajando del altar?
¿Hay una sola carne que baja en bendición o hay una sola carne que baja para destrucción? Déjalo ahí, no me lo respondas. El altar pone prioridad, dirección y protección a la familia. El altar mata la carne y mata el pecado. Pone en orden a la familia y el matrimonio. En el altar no hay infidelidad, no hay perversión, no hay iniquidad, no hay ruina, no hay decisiones sin consultas. Ya que el altar era un lugar de sacrificio por el cual las decisiones importantes y los desafíos se llevaban delante de la presencia del Señor. Si el Señor decía que sí, era un sí. Si el Señor decía que no, era un no. Pero pastor, todo está tan difícil. Es que todo está tan corrupto, todo cuesta tanto. No, yo te voy a decir. Primero se corrompió el altar de la familia. Segundo se corrompió el altar de la iglesia. Y luego se corrompió el altar del mundo. Si el altar de la familia está bien, la iglesia está bien. Y el mundo va a ser influenciado por una iglesia que toma la autoridad. Pero mientras el altar primitivo, que es, o el altar primordial o primigenio, que es el de la casa, el del hogar, no está en condiciones, no pretendemos que el altar de la iglesia esté en condiciones. Porque el pastor te va a predicar y te va a predicar y te va a predicar, pero hay decisiones que vos tenés que tomar con tu familia. Hay decisiones que tenés que tomar con tus hijos. Y en ese altar yo podía ver lo siguiente. Muchos de nosotros hemos tomado el discipulado que habla de sanidad y liberación de la familia. Pero en el altar el Espíritu Santo de Dios, que es el fuego, desciende sobre nosotros y la palabra que hemos recibido se revela. Hola. La palabra que hemos recibido se revela. A mí me están contando matrimonios en estos días que Dios está trayendo sanidad en las relaciones, ¿sí o no? Y si Dios está trayendo sanidad en las relaciones, ¿por qué no sanó eso en el discipulado? Porque estaba esperando que vos te humillaras en el altar. Repito, lo que Dios te habló en el discipulado y lo que te habla día a día se concreta cuando vos y yo venimos humillados delante del altar. Es ahí donde todo argumento de altivez cae delante del Dios poderoso que nos llamó a su gloria eterna. Yo puedo venir ante el altar de los cultos a la iglesia y declarar lo que dicen las canciones y lo que dice la prédica y gloria a Dios, aleluya. Pero si el altar de mi casa está arruinado, voy a invalidar el altar en el que vine aquí. Amén. Y vos decís, ¿cómo es eso? Te lo leo. Dice el Señor en Jeremías 6:20, no lo busques. ¿De qué me sirve este incienso que me traen del reino de Sabá? ¿Para qué quiero la caña dulce que me traen de un país lejano? Me disgustan todas las ofrendas que queman sobre mi altar. En otra palabra dice, estoy harto de vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que quiero de ustedes? Dice el Señor. Que quiten los ídolos de su casa. Gedeón fue llamado por Dios y lo primero que el Señor le dijo, andá y derribá los altares de tu padre que hizo a Baal y comenzá a hacer un altar a mí, que yo te voy a usar y te voy a bendecir. Hay altares en tu casa que tienen que ser derribados. Hay altares a la mentira que tienen que ser derribados. Hay altares a la deuda que tienen que ser derribados. Hay altares a la infidelidad, a la perversión sexual que tienen que ser derribados. Hay altares a la idolatría que tienen que ser derribados. Hay altares a la violencia familiar que tienen que ser derribados. Hay altares a la violencia verbal que tienen que ser derribados. Hay altares a la división en la familia que tienen que ser derribados. Hay altares a la frialdad que tienen que ser derribados. Hay altares que se tienen que terminar en tu casa porque solamente tiene que dar un solo altar y ese es el altar mismo que levantó Elías delante de los profetas falsos. Basta de darle lugar a los profetas falsos en tu casa. Basta de darle lugar a Baal. Él no te va a escuchar. Hay un Dios que está dispuesto a derramar el fuego santo en el altar de tu casa. Y ese Dios es tu Dios, mi Padre, tu Padre. Él quiere hacer un milagro en tu vida y en la de tu familia. Deja de cachetear a tus hijos. Deja de decirle a tus hijos violencia para que ellos entren en rebeldía. Decirle, vamos al altar. Vamos al altar.
Practicalo desde chiquitos. Yo lo dije el miércoles cuando yo era más joven junto con mi esposa. Nuestros hijos comenzaron a nacer y cuando ni siquiera todavía sabían hablar demasiado, ya orábamos con ellos y adorábamos con ellos. Pasó el tiempo, fueron creciendo y seguimos practicando eso. Ya cuando eran más grandecitos, no solamente adorábamos, sino también saltábamos, danzábamos, cantábamos canciones de júbilo, escuchábamos a Dios. En Venezuela los últimos 6 meses fueron unos meses tremendos de altar. A veces eran 70 y pico de horas juntos adorando al Señor. Y el Señor nos habló cosas tan importantes. Me acuerdo, fíjate, en un altar, cuando Joel no había nacido todavía, solamente estaban Ana y Juan. Vivíamos en Pacheco y estábamos adorando al Señor, pero Verónica y yo estábamos peleados. No me acuerdo por qué. Viste esa cosa de que creemos de que las cosas andan bien igual y que vos podés adorar a Dios, pero dice que si tenés algo contra tu hermano, andá primero, dejá tu ofrenda, todavía no lo coloques en el altar, reconciliate. Nosotros no nos habíamos reconciliado, estábamos ofreciendo fuego extraño. Y estábamos ahí, viste, nos mirábamos los dos. Nos hacíamos los santos y orábamos porque había que orar, pero estábamos peleados. Y parece ser que Juan y Ana no sé qué tuvieron, y siempre se peleaban, especialmente Ana que lo peleaba a Juan. Pobre víctima. Pero en un momento de la pelea, eran chiquititos, ellos van, se abrazan y comienzan a llorar juntos. En medio del altar. Nos miramos con Verónica y nos largamos a llorar los dos y nos pedimos perdón. Y a partir de ahí fue que el altar tuvo sentido. Y así pasaron muchas cosas. Pero ahora vemos que en el altar ellos ya son grandes y vienen voluntariamente. A veces ha venido Emily y me dice, che, esta noche nos vamos a orar juntos. Nos vamos a adorar juntos. Y es como que te empuja, ¿no? Y con su manto, en su momento era chiquita y hacía su danza. Y ahora ya tenemos música propia. Abrimos la ventana en el 3er piso y se escucha la música desde abajo. Pero ¿sabes qué? El Señor nos está hablando en los altares. El Señor se está manifestando. No sé si me estás escuchando. Su presencia se está manifestando. Él nos está mostrando lo que viene. Él está descendiendo con su poder. Él bendice nuestra familia. Él está cambiando nuestro carácter. Él nos está alineando. Y venimos a la iglesia con más ganas todavía. ¿Sabes por qué? Porque hubo un altar en casa. Jacob recibió altares corrompidos y ordenó a su familia derribar esos altares y esos ídolos para empezar a adorar a Dios de verdad. Vos y yo hemos recibido altares corrompidos. De generación en generaciones hubo corrupción. Algunos hemos tenido el privilegio de tener familias cristianas, pero otros han tenido un altar tan corrompido y algunos han tenido altares satánicos en su casa. Pero llegó el momento de empezar a hacer altares en familia. A ver, hijos, los chicos que están acá. A ver, los chicos, levántenme la mano. Señálenlos a su papá y díganle: queremos tener el altar en casa. Queremos estar juntos en casa adorando al Señor. Los varones, levanten su mano, los jefes de familia acá. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Y si hay pecado, ¿qué vas a hacer? Y si hay cosas que están mal en casa, ¿qué vas a hacer? Porque el altar no es solamente cantar y después agarrarse a piña después del altar, ¿eh? ¡Ey! No es terminar de cantar y de adorar y después escupir a tu esposa, ¿eh? No es eso. Es en el mismo altar pedir perdón y empezar a vivir una vida diferente. ¿Me estás escuchando? El Señor nos está dando un tiempo maravilloso, súper valioso para poner las cosas en orden. No le esquives a este proceso porque es Dios quien metió a las familias de la iglesia en este proceso. No es un capricho nuestro. Hay altares en todo el mundo que se están dando en los hogares. Dios está llamando a la iglesia y está llamando a las familias a volver al altar original porque Dios quiere levantar la iglesia llena de luz de su presencia en este tiempo donde hay tanta tiniebla. ¿Serás uno de esos? Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel.
Dios quiere comenzar a cambiar nuestra forma de declarar las cosas. Yo creo que muchos de los que estamos acá queremos ver una iglesia diferente en la ciudad, ¿sí o no? Y no estoy hablando de una o de otra, estoy hablando de la iglesia en general. Muchos de los que estamos acá queremos ver una iglesia diferente. Muchos de los que estamos acá queremos ver una iglesia que sea más de 3.000, 4.000 personas en la ciudad. Muchos de los que estamos acá queremos ver milagros y señales, ¿sí o no? Muchos de los que estamos acá queremos ver descender el poder de Dios y que la presencia de Dios se manifieste en todos lados. Muchos de los que estamos acá queremos ver una ciudad de Tandil llena de la gloria de Dios. Claro que sí. Y esto es un sentir que el Señor pone en nuestro corazón. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Dónde empieza? En casa. En casa. ¿Querés ver la justicia de Dios? Hace un altar en casa. ¿Querés ver el poder de Dios descender? Hace un altar en casa. ¿Querés ver la amabilidad, el amor, la paciencia, la benignidad y todos los frutos del Espíritu? Hace un altar en casa. ¿Querés ver la gloria de Dios derramada? Hace un altar en casa. Hemos decidido todas las noches, lunes, martes, miércoles estamos aquí, jueves y viernes, hacer altares en casa. Quien quiera meterle el sábado después de la reunión, el miércoles, el domingo también. Si querés saturar tu casa de altares, hacelo. Pero tomá tu familia, tomate el tiempo, apagá todo y empezá a adorar al Señor con ellos. Hace tiempos de silencio, escuchá a Dios. Escuchá lo que Dios le va a mostrar a tus hijos, porque este es el tiempo donde se vuelve a repetir el derramamiento del Espíritu Santo que habló Joel. Y nuestros hijos profetizarán. Tus hijos profetizarán. Tus hijos van a profetizar. Menos mal que no hay gente afuera escuchando, porque la verdad, tenemos una fe. Ya termino, ¿querés que termine? Ya termino. Pero si vos me mirás con ojos de fe, yo termino. Tus hijos y tus hijas van a profetizar. Ellos verán visiones, tendrán sueños. Los ancianos de la familia podrán dar palabra, va a empezar a moverse el Espíritu de Dios y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y nuestra tierra será llena de la bendición del Señor, no será herida de maldición. Yo quiero que recibas esta palabra y que tomes el desafío de cada noche llamar a tu familia y decirles: hasta acá hemos llegado con la banalidad, con el pasar tiempo sin hacer nada. Vamos a adorar al Señor. Y una vez que estés adorando, vamos a orar y vamos a interceder. Vamos a pedir por la ciudad, vamos a pedir por los hermanos. Y ahora vamos a escuchar al Señor. Y de golpe, uno de tus hijos va a decir: tengo una visión. Papá, te digo en el nombre de Jesús. ¡Wow! Y va a empezar. Se va a mover. Van a empezar a venir diseños sobre cada uno. Dios va a mostrar cosas tremendas. Yo no te estoy emocionando, te estoy profetizando. No te estoy animando, te estoy profetizando. Amén. Empezamos por acá. Seguimos por los altares de la iglesia y seguimos por los altares de la ciudad. Hoy estamos hablando del altar de familia. Pastor, soy yo sola nada más. Empezá por fe con tu altar sola. Pastor, soy solo. Empezá con el altar solo y empezá a mirar tu familia. Pero todavía ni me casé. Empezá a ver tu familia. Empezá a ver a tu esposa adorando, a tus hijos adorando. Yo lo dije hace un tiempo atrás cuando oraba solo. Yo le decía: Señor, un día quiero cantar con mis hijos. Un día quiero estar con mi esposa y con mis hijos adorando. Y hoy lo estoy haciendo. Porque un día, cuando el único altar era el mío, en ese momento yo le decía: Señor, yo lo creo y voy a estar haciéndolo con mis hijos. Empecé a creer, empecé a creer. Ponete de pie. Pastor, si usted supiera, mi casa es un infierno. Claro, porque el infierno es el fuego extraño del altar al diablo. Usted no sabe lo que está pasando.
Y la verdad, quedé yo sola, quedé yo solo. Comenzá a adorar al Señor ahí. No le aflojes, no esperes a venir a la iglesia. Cerrá tus ojos un instante. Te vuelvo a decir en esta noche, Dios va a poner las cosas en orden. Dios va a poner las cosas en orden. Dios va a levantar esta iglesia de una manera poderosa. Pero antes de levantar esta iglesia, va a levantar a las familias. Va a sacar la hipocresía de casa, va a sacar el pecado de casa, va a sacar la violencia, va a sacar la independencia, va a sacar el maltrato. Dios va a poner un nuevo tiempo en la familia. Mi Creador, mi inspiración, yo quiero entrelazarme a ti. Vine del polvo y allí volveré. Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Espíritu Santo, canta a través de mi voz, toca a través de mis manos, cambia todo alrededor con tu justicia y con tu presencia. Mi Creador, mi Creador, mi inspiración. Yo quiero entrelazarme a ti. Yo quiero entrelazarme a ti. Vine del polvo, y allí volveré. Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Espíritu Santo, canta a través de mi voz, toca a través de mis manos, cambia todo alrededor con tu justicia y con tu presencia. Levantamos nuestras manos. Yo declaro que ha comenzado un nuevo tiempo en tu casa, un nuevo tiempo en tu familia. Se acabaron los celulares con contraseña entre el esposo y la esposa. Se acabaron las cosas ocultas en casa. Yo estoy declarando que viene un nuevo tiempo de orden en tu casa. No va a quedar una sola contraseña. No va a quedar nada oculto. No va a quedar un pecado escondido. No van a quedar cosas que le estés guardando a tu esposa, ni cosas que le estés guardando a tu esposo. Se acabó el tiempo de las discusiones inútiles. Viene un tiempo de acuerdo. Viene un tiempo de acuerdo en la mesa del altar. Viene un tiempo de acuerdo en donde una sola carne es traída delante del altar. Viene un nuevo tiempo en donde ya no es tu plata ni la plata del otro. Es el dinero que Dios nos dio para administrar con sabiduría. Basta de egoísmo en tu casa, basta de banalidad en tu casa, basta de pérdida de tiempo, basta de malas palabras.
Basta de hipocresía. Basta de hipocresía. Basta de actuar una vida que no tenemos. Viene un tiempo en donde nos vamos a humillar delante del altar. Nos vamos a humillar. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Y más vale, y te voy a profetizar ahora, aunque parezca duro lo que te voy a decir, más vale que te humilles voluntariamente, porque si no vas a ser humillado. Más vale que te humilles voluntariamente, porque si no vas a ser encontrado mirando pornografía. Más vale que te humilles voluntariamente ahora, porque vas a ser mirado desde el cielo y las cosas que están ocultas van a salir a la luz. Es un tiempo de venir voluntariamente al altar, ¿no? Es un tiempo de venir voluntariamente al altar. Si está tu esposo al lado, si está tu esposa al lado, dale la mano y decile: vamos como una sola carne al altar. Basta de mentira, basta de engaño, basta de andar mirando lo que no tenemos que mirar, basta de discusiones delante de nuestros hijos, basta de borrachera, basta de andar llenando de vicios nuestra casa, basta de andar haciendo lo que no tenemos que hacer. Empecemos a hacer el altar en casa. No me mires a mí, míralo a tu esposo, mírala a tu esposa, a mí no me mires. Y decirle lo que estoy diciendo. Yo veo gente que no se está hablando en esta noche. ¿Me estás escuchando? Hay gente que no le está diciendo nada a su esposo, ni su esposo a su esposa. Decile algo. Decile: vamos a hacer un altar juntos. Vamos a hacer un altar juntos. Vamos a empezar a adorar al Señor juntos. Vamos a seguir con este altar. Vamos a traer nuestra carne a ese altar. Y ora un minuto ahí. Ora un minuto. Perdóname, te voy a decir algo. Pero hay cosas que nosotros ya no vamos a poder resolver en consejería. Hay cosas que ya no van a depender más de la oración del pastor y de la pastora. Hasta ahí llegamos. Ahora te toca resolverlas en el altar de casa. ¿Me escuchaste? Hay cosas específicas que Dios te la va a pedir en el altar del sacrificio. Y vas a venir con tanta unción, con tanta bendición, que no lo van a poder creer nadie. Nadie va a poder creer lo que va a pasar. Solamente los que somos de la fe. Y no te estoy diciendo que yo no te quiero aconsejar, ¿eh? Te estoy diciendo que Dios va a empezar a poner orden en tu casa. Quizás lo crea más yo que vos, pero esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Y a algunos Dios le va a poner tanto orden que se van a desarmar algunas cosas. No tengas miedo, deja que el Señor está actuando. Amén.